cuento y mupo peñipulamien con todo el negüen. ¿Cómo suena? Jamulepe, jamulepe. Dice así. Tuful es el canto de Mapudungun que va cortando a Oquín con resistencia que el Huesache va espantando y levantando un territorio que no va a dejar de gritar. Huehuaína en contra de la instalación de una central y su proyecto que destruye nuestra tierra a destajo. No queremos su progreso ni su oferta de trabajo. El crecimiento suena bien bonito con un discurso ley. Tainco y Fifuta Chayenco, Kisulela, y así que pongan oreja a los que el poder manejan. El Tuful tiene su gente que lo proteja, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional, bien dispuesto a dar la lucha en defensa de su caudal. De político magnate, empresario transnacional. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Como suena Pupeñ y Pulamien con todo el negüen. Esa es, por los Chayenco y los Menoco. Este canto de resistencia es como el canto del Tegel. Levantamos nuestros hueños al llamado del Culcul, rompiendo fronteras como Arao en la tierra. Pues el Mapu, Mulumapu se levantan en la guerra como pueblo fortalecido en el recuerdo de la historia que ha construido el Winca para borrar nuestra memoria. Puños en el aire por toda nuestra gente, por los caídos en la lucha de los que aún siguen presentes, de aquellos hermanos que han sido humillados por su patrón en un trabajo con un sueldo mal pagado. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Pero la sangre más fuerte como el torrente de un río, nuestra resistencia enfoca todo lo que hemos sufrido. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia con Puche, Tuful en resistencia a Mulepe. Defendamos nuestra herencia, el Gualmapu en resistencia. Oh, oh. Para toda nuestra gente mapuche que está defendiendo en el territorio los ríos, los menocos, la tierra. Amulepe Tainhuaychan. Feimutem. Ver las películas del Sexto FIC Gualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a ficgualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo. Feimuten.
Mari pu longko, pu machi, pu ñempin, tamalelu tawaríamu, calosmeu, comeimun yogaimun quiñe frachalin. Mari piwain, figualmapu troquinzungu, cayenielu tigui, cuifique kimun, kizungen eguain. Incheta piñen luz marina huenchuco y millao, incheta trawa tatubun, lafquien chinche, tremun tañe puchi chuchuca, tañe puchi esqui, feyengu tañe laite fachimapu, hueluta amotuita lafquemple, hueluta compantu keneu, comantu tañe trecanmu, tañe zungu, felei lamien, fachi punca feita zunguain, tañe lamien morinengu. Saludar a todas las autoridades tradicionales de los distintos territorios que nos acompañan, ¿cierto?, en todas las actividades de Figualmapu, a los pueblos originarios que hoy día, ¿cierto?, en este Trachagún se han reunido a través de esta plataforma. Un cariñoso saludo para todos ustedes desde Figualmapu. Felei Lamien. Felei Lamien, Mari Lamien, Luz Marina, Mari, Pu Papay, Chachay, Hueche Queche, Pichi Queche, Lamien Cahuenay, Inche Morino Ortiz Herrera Piñén, Inche Tugún Santiago Guariameu, Huelu Feula Mulente Muco Guariameu, Inche Kuzauken Figualmapu, Pichirul Paquén Mapuche Zungu, Huelu Piuquemu, Tachipay. Agradecemos a todas las personas que se han unido hoy, a la paciencia también que nos tuvieron. Hay problemas técnicos en estos momentos, está lloviendo en Gualmapu, el territorio mapuche donde estamos situados acá transmitiendo. Les agradecemos mucho también la paciencia y la entrega de poder estar acá a estas horas. Muchas gracias también por venir a congregarse luego de toda una semana en donde nos hemos encontrado con estas ventanas preciosas que son las películas que nos muestran el mundo de 36 pueblos originarios, el mundo que compartimos, pero las miradas propias también desde 36 pueblos, en días donde nos ha también conmovido una noticia histórica, tanto como pueblo mapuche, como pueblo chileno y todos quienes nos sentimos también dolidos por lo que es la violencia de Estado en contra del pueblo mapuche. Ayer la familia Catrillanca al fin pudo tener la deliberación de lo que es el juicio Catrillanca, un juicio histórico, porque por primera vez las personas, los agentes de Estado, policías, que atentan contra la vida de hermanos mapuche van a cumplir pena efectiva en la cárcel. ¿Y por qué es un hito? Decimos porque el caso Catrillanca es primera vez que es investigado por la justicia civil y no militar. Anteriormente, casos que han sido investigados, porque hay que recordar, muchos de estos casos ni siquiera han comenzado juicios, el caso del Lamien Alex Lemun, Matías Catrileo, Jaime Mendoza Collillo fueron investigados por la justicia militar y es una justicia que ha dejado impune estos terribles crímenes en contra de los Lamien y son gente que todavía está ahí caminando libremente por la calle. Por lo tanto, ayer, si bien siempre uno querría mucho más, mucha más justicia, podemos decir se ha hecho un avance en este sentido, pero no podemos dejar pasar lo que es la responsabilidad política detrás de esto, porque sabemos que esto responde a una política de Estado, a una política que es sistemática en contra del pueblo mapuche y que tiene que ver con no tener la capacidad política para resolver un problema histórico, ancestral, que se viene desatando hace mucho tiempo acá y responder en cambio con militarización, con violencia en contra de la renma, de las familias mapuche, de los LOF, y por esto es que como Figualmapu queremos mandarle todo nuestro cariño, toda nuestra fuerza, Nehuen, a la familia Catrillanca, a los LOF en resistencia y emplazamos a que la clase política responda a la altura de la situación que ellos mismos han desatado. ¿Verdad, Lamien? Felei Lamien. Por eso también recordar y también reconocer, ¿cierto?, todos los aportes, todas las luchas que se están dando en los diferentes espacios del territorio mapuche y que sin duda esta semana, ¿cierto?, hemos recibido muy buenos comentarios con respecto a los espacios que entrega Figualmapu para abordar estos problemas que se está viviendo y que se han agudizado también en contexto de pandemia hacia el pueblo mapuche, los allanamientos en los territorios y que ha sido un espacio, ¿cierto?, donde Figualmapu ha dejado el espacio para conversar, para hacer Netramtún y también para expresar, ¿cierto?, nuestras sensaciones y emociones que estamos viviendo con respecto a esta situación.
Y es por eso también que frente a estos espacios nos reafirmamos como pueblo para seguir la lucha en los diferentes espacios y también darle el apoyo a nuestra gente en los diferentes territorios, a las autoridades tradicionales, a todos los hermanos y hermanas que están luchando y muchas veces invisibilizando, ¿cierto? Que no son visibilizados, pero están ahí presentes, ¿verdad? Bueno, traemos más noticias y gracias también a la solidaridad, ¿cierto?, de los y las realizadoras, tendremos todo este fin de semana liberada, ¿cierto?, la selección de las películas que ustedes pudieron ver, más de 51 películas, ¿cierto? Y si no alcanzaron a verlas, producto, ¿cierto?, de todo el trabajo que hay en Wallmapu, las cosechas, ¿cierto?, y bueno, la lluvia también nos trae, no sé si muy buenas noticias para algunos que están a punto de cosechar, ¿cierto? Pero el agua también es necesario en Wallmapu. Bien, y bueno, podrán ver estas películas mediante el cine alojado en fiwalmapu.cl de manera online para que todos y cada uno de ustedes puedan revisarlo con su reino, con su familia, con los niños, con su encuentro, con sus somos, ¿cierto? ¿Lamien? Pelé y Lamien, así es. ¿Y qué hay que hacer para poder ver estas películas? Muchos y muchas de ustedes ya saben, ya tienen su cuenta en FestHome, que es la llave que permite ver mediante la plataforma FIC-Wallmapu estas tremendas películas, pero quienes no, aún están a tiempo. Como bien la buena noticia que da la Lamien acá es que vamos a estar durante todo este fin de semana pudiendo ver las películas y solo tienen que hacer una cuenta en festhome.tv. Ahí les va a redireccionar a otro link, no se asusten. On demand va a terminar, pero festhome.tv les va a llevar a ese link, es para simplificar lo que lo decimos así. Luego van a ver a ficwalmapu.cl/online todas las películas de Ficwalmapu y la buena noticia que hemos dado y que nos encanta recalcar es que el 80% de las películas van a poder ser vistas, están siendo vistas desde distintos países. Y eso gracias a la solidaridad de los equipos realizadores, de los Lamien también participantes en estas películas. Y gracias a esto es que podemos también de alguna manera simbólica estrechar también los lazos fraternos con otros territorios y de alguna manera poder pasar por estas fronteras que nos han impuesto. ¿Verdad, Lamien? Pelé y Lamien, así es. Para todos quienes se están sumando, ¿cierto? Porque empezamos más tarde, producto de todos los problemas que tenemos también de señal en territorio mapuche, en Wallmapu, producto de la lluvia. Invitarlos a todos los que se están sumando por las redes sociales a crear su cuenta, ¿verdad? Y también les permitirá ver la película invitada que tenemos en la ceremonia de Chipal, Cayú, Fiwalmapu. Y todas las conversaciones también que están en la página de Fiwalmapu, donde ustedes podrán revisar. Insistimos en esto porque creemos que hay muchos temas que han salido durante estos días y que es necesario también conversarlo no solo con los amigos, sino también en la crianza, con los niños, con los vecinos, ¿cierto? Que son temas bastante importantes y que hoy día Fiwalmapu le está dando el espacio y una oportunidad para todos nosotros y poder conversar estos temas tan importantes, Lamien. Así es, Lamien. Y dentro de estas películas, como ya les mencionamos y adelantamos, hay una película invitada, así como pudimos ver durante 48 horas la hermosa película Inuit, Un día en la vida de Noa Piugatuk. Quienes pudieron verla sabrán la calidad de material desde el pueblo Inuit, una cosa maravillosa que vimos. Bueno, ahora también nos viene una película invitada de este pueblo hermano, el pueblo Inuit, con la película Río Inquieto, ambientada en 1940, protagonizada por una mujer llamada Elsa, que sufre las violencias coloniales, la ocupación no solo de su territorio, en lo que es Kujauk, en la provincia de Quebec, sino también la ocupación de su cuerpo, como muchas mujeres fueron violentadas en los procesos coloniales, seguimos siendo violentadas en los procesos coloniales, y esta es una película que aborda también esas violencias, pero también la fuerza, el Nehuen, como un río inquieto, como la metáfora que hace esta película, como un río desbordado también, cómo esta protagonista logra sortear las dificultades de esta ocupación. Una de sus realizadoras, esta es una película realizada, co-dirigida por la Lamien Marie-Hélène Cosinois, directora y productora canadiense, y Madeleine Piug-Ivaluk, cineasta y actriz inuit.
quienes han realizado esta película y dicen haber tenido muy buena recepción de la comunidad inuit allá, porque las historias de este territorio no han sido tan documentadas mediante el cine como lo han sido en esta ocasión. Podemos ver el reflejo también de la ocupación del territorio en bases militares estadounidenses, como la iglesia, la escuela, como las campañas han ocupado este territorio, y son conjunciones de poderes que uno fácilmente ve replicadas también en el territorio mapuche, en el Gualmapu y en todos los territorios de Abya Yala. Vemos cómo opera el sistema colonial y de alguna manera nos espejeamos y solidarizamos también con estas dolencias. Ahora vamos a pasar a ver el tráiler de esta película para que se animen a verla durante las próximas 48 horas mediante nuestra plataforma. A lot of changes to come. What happened with his father? That's in the past. You can move on. Guapitati. Mr. Beaulieu, what a surprise. What brings you here? I'm here to talk about Jimmy. We wanted to be together, but we couldn't. Feley Pulamien, después de haber visto aquello, ¿cierto? Es importante mirar, ¿cierto?, cómo ha sido la violencia histórica hacia los pueblos originarios, hacia las mujeres, ¿cierto? Me llegó profundamente este tema, debido a que cómo la violencia histórica hacia las mujeres, producto de la colonización, luego el Estado chileno y así también dentro de los mismos pueblos originarios, se ha ido normalizando muchas veces la violencia, el abuso, ¿cierto?, la violación en el mundo indígena, que es importante para poder avanzar, remirar nuestras problemáticas al interior, ¿cierto?, de nuestros territorios, y cómo muchas veces estas prácticas colonizadoras se han ido quedando en las dinámicas familiares y qué tan mal le han hecho a la infancia, a las mujeres, ¿cierto?, en este caso indígenas. Y en ese sentido agradecemos a las realizadoras por tratar estos temas tan importantes para la sociedad, tan importantes para estos tiempos, ¿verdad? Sobre todo por la generosidad de disponer durante 48 horas este material en nuestra web. Así que lo invitamos a todos ustedes también para hacer nuestra conversación en su familia. Bien, ahora viene un ramtún, una pregunta. ¿Cuántas películas habrán visto en este sector Fiwalmapu? ¿Cuáles son las que más le ha gustado? Me imagino que la han comentado con su Huentro, con su Somo, con los Pichiqueché, ¿cierto? Con su Afkafi, ¿verdad? Nos gustaría saber cuáles son las que más les ha gustado. Bueno, tenemos nuestro chat, ¿cierto?, donde nos pueden mandar mensajes. También recordar que estamos transmitiendo en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube de Fiwalmapu. Así que lo invitamos a despertar, Nepemon Pulamien, lo invitamos a despertar para que nos manden sus mensajes. Feley Lamien, Morín. Feley Lamien, muy buena iniciativa, porque la verdad es que como Fiwalmapu, de las cosas que más extrañamos es el momento en que se prenden las luces del cine o de lo que adaptemos como cine. Acá estamos en un espacio, como ven, vacío. Los asientos están vacíos de lo que antes era lleno de Nehuen, lleno de gente emocionada, comentando, haciéndose el Nuchamcaún tan importante, el diálogo, y en ese sentido nosotros la verdad lo extrañamos mucho, pero sabemos que esto también es una decisión de Poyegún,
de cuidado mutuo, de que tenemos que estar en la casa. Esto se está poniendo bastante feo quienes podemos. Sabemos que también es un privilegio, pero dentro de todo se puede tomar las medidas de precaución y tenemos la tecnología para poder acercarnos y poder también conversar en torno a lo que estamos viendo y cómo nos vamos conmoviendo con estos materiales. Así que escriban ahí, llenen el chat. Tenemos a nuestros amigos también respondiendo, amigos y amigas de Ficualmapu. Así que les invitamos a eso. Y bueno, ahora queremos dejar a nuestra... Fele y Lamien, escuchamos, ¿cierto?, con la Lamien Morina aquí el sonido también de la lluvia, ¿cierto?, del Mahún, y por ahí también viene con alegría, ¿cierto?, para presentar para todos ustedes, me imagino ya que saben, algunos lo conocen, ¿verdad?, y bueno, con todo lo que decía Lamien también Morina al inicio, ¿cierto?, con lo que estamos viviendo y la audiencia que se tuvo ayer por el caso de Lamien Camilo Catrillanca y también recordando a todas las personas, ¿cierto?, que han estado en el proceso de lucha, otros que se han ido, ¿verdad?, pero siguen presentes en nuestro Piuque. Sin embargo, ¿cierto?, a pesar de muchas veces las tristezas que se viven en los territorios, la música, hermanos y hermanas, ha estado presente de manera transversal en los pueblos originarios, el cantún. Por eso me imagino ya que se están imaginando quién viene. Entonces vamos a invitar, ¿cierto?, a mover el calul, ¿cierto?, el cuerpo, a palpitar el corazón, el piuque, con sonido de pifilca, con sonido de cultrún, ¿verdad?, porque vienen nuestros hermanos, ¿cierto?, del Puelmapu, ya Puelcona. Así que los invitamos a todos ustedes que están en la casa a prepararse, ¿cierto? Me imagino que están sentaditos por la lluvia, pero los invitamos a mover el calil para ver el video, ¿cierto?, de Puelcona, Amule y Pulamien. Mari Pupeñi Pulamien, Incheta Lesnahuel, Puelcona, Tayentro Quimche. Un gran saludo para toda la gente que está viendo Ficualmapu. Mi nombre es Lesnahuel y soy de Puelcona. Es un orgullo para nosotros, para nosotras, presentar el video de nuestra canción Callejón de Arreo, que cuenta la realidad de las familias mapuche, picunche, pehuenche, que se trasladan desde la invernada hacia su veranada, toda la lucha por la recuperación territorial. Una vez más, diciendo presente en este Ficualmapu, les enviamos un gran abrazo, mucho nebuen, marichueu.
fachizun Itroko minkaya yinta yintuun Veita kumemon etual Callejón de arreo Historia que quedó escrita en las piedras Camino de mis abuelos Eso. Después lo cortan. Mari Compuché, Incheo Mautufe Guanchupingen. Yo soy integrante de Puelcona. Bienvenidos, bienvenidas a la 6ª edición del FIC Wallmapu, el Festival de Cine y Comunicación Indígena de nuestro territorio. Y quería invitarlos a que participen de este festival que es sumamente importante porque nos permite conocer qué otras músicas y otros territorios que actualmente en este contexto de pandemia lamentablemente no nos es posible conocer, y a través de la música, a través de este festival internacional es que podemos llegar nosotros a distintas partes del Wallmapu con la importancia que eso tiene. Así que bienvenida sea una vez más una nueva edición de este festival que nos une y que nos hace conocer otras músicas y otros territorios. Y es importante que lo denominemos del Wallmapu porque nos da la idea de que somos pueblo-nación, nos da la idea de un solo territorio, de que somos mapuche, más allá de que hoy tengamos fronteras impuestas y que estemos divididos justamente por estas fronteras que nos han impuesto los estados Winca. Wallmapu es uno solo y bienvenidos nuevamente a este festival. No es un accidente, que vencer es sonreír como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte, pasado que esconde angustias y dolores, en lo oscuro resistir, abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte, al origen volviendo, voz de mis ancestras, todos nuestros sueños viven.
mun askunual mapucharaki som kawinyo kumefelial y trofil mongen eleal llegó el ayinko llegó el intapire se muta con rume ancule y tronco cancui se muta rume huesa caleta mongen huesa caleta newen Pelu el munta puma puche Kimye munge liupu sumu Muleita muna kuno al mulokche Kimu pe muechine hueso a muliai Guaymapu puche, guaymapu pucha Guaymapu cha sumu Guaymapu hueche huenchu El uñain kumerra kituam El uñain mapu sungun Peu mañana huentu yain Kopu mapuche melihuichan mapu meu Peu mañeche peleai taín kibun Taín nehuen pihuayin El tiempo está loco, dice la gente, pero loco es el humano que no comprende que de la tierra somos y no nos pertenece. Caso amparo, vivimos desde siempre y el tiempo está loco, dice la gente que piensa que es recuerdos vivir como inconscientes. Toda la riqueza se la lleva Occidente, no quede futuro para los descendientes. No como mapuche, nos ha ordenado siempre, no hay un ser superior, somos fuerzas diferentes. Relación con el Guaymapu manteniendo la armonía, son normas y principios que guían nuestra vida. Grita el volcán su mensaje en la barriente Para la explotación es el mandato urgente Pumapuche no puedan estar ausentes Se escucha su llamado y se levanta nuestra gente ¡Arriba la gente! El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo No me quejo del viento que ahuyenta el mal pensamiento La lluvia y su pureza vienen a nuestro encuentro Cada fuerza tiene su razón de ser Aunque las personas lo suelan perder Ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas Siempre justificando su violencia con mentiras Estamos y estaremos, se viene la crecida El río vuelve a su cauce, no hay quien lo impida La sangre no se vende, el origen no se olvida. La lucha de nuestro pueblo en nosotros sigue viva. La historia oficialmente no me importa lo que el pinta escriba. No respeta asesinos, tampoco genocidas. medios masivos de comunicación, mercenarios de la información, mentirán a todo el que los escuche, hablarán de la problemática mapuche. El problema no somos nosotros, no. El problema es la iglesia y su paternalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es Occidente y su capitalismo. El problema no somos nosotros, no. El problema es el gobierno y su ley de terrorismo. El problema no somos nosotros. El problema es el Estado y su racismo. El Pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. El pueblo mapuche vive, la lucha sigue y sigue. ¿Cómo estuvo ese movimiento de Calul?
disfrutaron ahí con el rock mapuche de los Lamien Puelcona, con esta fusión tremenda también de sonidos ancestrales, con el rock, con el ska, con el incluso reggae. Los Lamien ahí nos entregan nuevamente su tremendo conocimiento musical y su nehuen. Y es un reencuentro también para nosotros y nosotras, luego de esta Ficualmapu en Huetripantu, ese encuentro bello que tuvimos con ellos. Esperamos que algún día los tengamos acá en el escenario. Estamos ansiando ese encuentro también y les mandamos un caluroso saludo. Y así como la Lamien estuvo invitando acá a que nos comenten cuáles fueron sus películas favoritas y cuáles han sido y seguirán siendo, es que queremos también conocer la deliberación del jurado internacional que fue parte de este proceso del sexto Ficualmapu. Saludamos calurosamente a Lamien Jorge Calvucurra, quien desde Suecia estuvo acompañándonos, a la Lamien Milady Domicó del pueblo Emberá, a la Lamien Marcela Huitraiqueo, a la Lamien Eliana Champutis del pueblo Pasto, a Esteban Cruz del pueblo Aymara, allá hacia el norte de lo que hoy conocemos como Chile, o nos han denominado así. Y tenemos aquí la deliberación para que también de alguna manera podamos tener ahí algún consejo de dónde mirar quienes les gusta ver las películas así con un datito previo. Entonces, el sexto jurado del Ficualmapu ha otorgado reconocimiento según el aporte en el cual realice, el aporte temático en el cual realice y se desenvuelva también las películas. Sabemos que esto también atraviesan muchos temas, no son así categorías fijas, sin embargo es cierta guía como para poder también ver y direccionarnos hacia nuestros intereses. En este caso está la categoría Derechos de las Mujeres, que fue entregado para Mamápara. Está la mención Derechos de las Mujeres para Cholitas, Defensa del Territorio para Panzós, Memoria por la Tierra, Masacre de 1978, Diversidades Ancestrales para Gufco, mención Defensa del Territorio para UMA, la crisis del agua en Bolivia, Cine Comunitario para Saramama, Semilla Sagrada, Nuevos Lenguajes para Somos Hombres Cascabel, el premio Gualmapu para Tiempo de Lluvia, la mención Gualmapu para Taín Rupu, Nuestro Camino, y por primera vez se abre un reconocimiento en el Ficualmapu que es el de la trayectoria, reconocer también quienes en su proceso, en su Rupu, en su camino, trabajan fuertemente también por elevar las comunicaciones desde los mismos pueblos y en este caso por su tremendo desempeño a la Lamien Ángeles Cruz, creadora mixteca, que ayer tuvimos la suerte también de conocer un poco más en profundidad en el Nuchamcagún, Diversidades Ancestrales. Ella es tremenda en su aporte desde la actuación, desde la dirección, desde el guión también de las historias. Ella es la protagonista de Tiempo de Lluvia, de la Lamien Itandewí Hansen. Así que queremos felicitar también a estas personas. Y lengua en la categoría lengua está el segundo entierro de Alejandrino. Y la mención lengua es para Katat Hatuk Kangir Sumi. Bueno, todas estas películas ustedes las podrán encontrar todavía hasta el domingo por la noche, así que también comentarles que vamos a tener una presentación en video. Mañana vamos a estrenar todo lo que son estos destacados por el jurado internacional. Agradecer profundamente el trabajo. Deben saber, ellos y ellas, les Lamien se reunieron durante meses mediante las plataformas que hoy se nos presentan para poder conectarse, para poder reflexionar y poder plantear también cuáles son las diferencias y los acuerdos en torno a estos títulos. Y bueno, este no es el único jurado también, ¿verdad?
Así es Lamien. Y otro jurado, cierto, muy importante, el jurado Choyim, ¿ya? Y que bueno, Choyim en Mapuzungún significa brote, germinación, no solamente brote o germinación de una persona, sino también de las plantas, de los árboles, de los insectos, de los animales, ¿cierto? En el fondo del Listrofil Moñén, de la biodiversidad, porque todo lo que está alrededor nuestro, ¿cierto?, tiene vida. Y bueno, el Mapuzungún de manera transversal también en nuestro festival ha estado presente, revitalizando, posicionando nuestro kiwún, nuestra lengua. Y bueno, desde el año pasado Figualmapu también le ha dado un espacio muy importante a los niños y niñas para dar a conocer sus opiniones, su sentir, su pensar con respecto a lo que está sucediendo también en el mundo, ¿verdad? Y en ese sentido queremos presentar a nuestro querido jurado Choyim, invitarlos a un video para que puedan verlo y acompañarnos en este Figualmapu. Vamos al video. Choyún, brotes para la pócima. La presencia de diversos animales que cuidan su territorio es algo que el jurado Pichiqueche valoró en esta película. Sus colores y formas, así como la participación de niños y niñas, reflejo del protagonismo de Pu Pichiqueche en los espacios del cine. Mención Choyún para Cuidemos a los Animales. Por el protagonismo de Gato Ovni, un personaje que llamó mucho la atención de niños y niñas, y también por el trabajo de Pichiqueche en la realización de la película. Mención Choyún para Paf Kur Moyaku, por su valoración de las lenguas indígenas y la propuesta de títeres como personajes que dan vida a esta película. Mari, soy Bastián Mena, soy de Punta Arenas, pero ahora mismo estoy en Cancura y fui parte del jurado Choyún, junto a María Paz, Rocío, Conat y Rayén. Nos juntamos virtualmente para ver las películas del bloque Choyún de niños y niñas. Y decidimos, hablamos para ver cuáles eran las películas destacadas. Feley, Pulamien, vamos avanzando la noche, como les decíamos delante, que nos enviaran sus mensajes, ¿cierto? Han llegado varios saludos y quisiéramos compartirlos con cada uno de ustedes. Romy Garcés dice, gracias por este tremendo festival desde Talcahuano, qué importante, ¿eh? Talcahuano presente, felicitaciones a todas las personas que integran los distintos equipos de trabajo. Chayel Tulamien, Romy Garcés, Chayel Tumañum, Luz Cecilia González dice, felicitaciones desde el Quisco. Yo estoy viendo las películas, gracias equipo Figualmapu. Muchas gracias Lamien Cecilia, Chayel, tú, Andrea Salazar, Fentren Lemoria Puwenei, Pi, Cuilfuncleimon, Tamón Quesao Meu. Chayel, tú Lamien Andrea Salazar, Mañum, también Feipin, también Zungú. La Lamien Laura Payán dice felicidades, también agradecer porque siempre nos está acompañando. Chayel, tú Lamien Laura Payán, Lemoria. Andrea Palacios, felicitaciones y agradecimientos desde Orcón. Chayel Tulamien, Andrea Palacio, desde el equipo Figualmapu. Claudio Quepe, aguante Puelcona, dice. Feley, le moria también a los hermanos de Puelcona, ¿cierto? Que nos dan su fuerza desde el Puelmapu y que es una sola fuerza, que estamos unidos. Inche Maricel, dice Nehuen Ñañas, Mari Chihuevo. Feley Lamien, Mari Chihuevo. Feley Lamien Morín, agradecer a cada uno de ustedes por los mensajes. Feley Lamien. Feley Lamien. Y también a nuestro jurado Choyum, que vimos ahí un tremendo material, el tremendo trabajo que hicieron para las madres, los padres, los amigos de los Pichiqueche. Recordarles que ese material estará también hasta el domingo. Hoy día tuvimos una hermosa lanzamiento de este espacio al mediodía con también la presentación de Don Cahuellu. En esta ocasión el protagónico, uno de los protagónicos de Quiñarupa estuvo presentando acá y nada, que realmente este jurado Pichiqueche también está invitando a sus pares, a sus amigos a poder también recepcionar el cine de esta manera, de poder poner encima lo que es el Raquizuam, lo que es el pensamiento en torno a estos materiales. Así que les agradecemos mucho por ser parte de este espacio junto a nosotros y nosotras. Y así como todos estos saludos que decía la Lamien, son gente que algunas los conocemos, algunos no, nos alegra mucho cómo va creciendo esta familia y aquí es donde también queremos invitar a nuestra Lamien Janet Paillán,
para que ella pueda también elevar un saludo hacia las personas que hacen parte de este festival desde otros lugares. Chaltu lamian. Mari kumpu lamian, Mari kumpuche. Mari. Bueno, en principio agradecer, ¿no? Este ha sido un año particular para todos, ¿no? Y también para nosotros como equipo Fiwalmapu. Por lo tanto, de alguna forma recogimos este desafío que implicaba ser parte de un espacio que quizás no nos acomoda, ¿no? Siempre todavía tenemos un poco de temor y de alguna forma queremos transmitirle a nuestra gente, a los diferentes territorios, que esperamos pronto poder llegar nuevamente con nuestro trabajo, con los foros, con los talleres, ¿no? y con la alegría también que refleja el equipo Fiwalmapu. Quiero agradecer a todo el equipo, ¿no? Incluso a aquellos que hoy día no están con nosotros por diferentes razones, mandarles un abrazo enorme, ¿no? Y mucho agradecimiento por todo el trabajo, por todo el compromiso que se ha desarrollado durante todo este año, ¿no? También comentar que este año, es cierto, se ha sumado el Instituto CIR, ¿no? Que es una organización, un instituto, ¿no? de Santiago, ¿no? El Centro de Estudios Interculturales Indígenas CIR, quien va a entregar el premio a Wallmapu, ¿no? Pensamos que no llegábamos con un premio, pero este premio va a Itandewi Jansan con tiempo de lluvia, a quien les vamos a hacer llegar este premio que ha entregado el Instituto CIR y quien se suma. Esperamos que puedan continuar en este trabajo. Y bueno, un pequeño resumen de lo que nos enviaron, ¿no? Dice: para el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas CIR es un honor entregar el premio Wallmapu 2020 al Festival de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu, ¿no? Dice: el fomento a la creación, al cine y las artes indígenas es sabiduría para el mundo. También queremos de alguna forma transmitirle a todos aquellos entidades que de alguna forma nos han apoyado, a la Universidad Mayor de Temuco, el lugar donde estamos, ¿no? También a Ufromedios, que se ha sumado y que ha permitido que nosotros lleguemos de otra forma a aquellos territorios que el tema de conectividad siempre puede ser un problema y que nos ha limitado en ese sentido, ¿no? Bueno, hay Suma TV y a todos aquellos que se han nuevamente querido ser parte de todo este proceso, ¿no? A la UFRO también, ¿no? A periodismo y, por cierto, ¿no? a las lamienes que aquí nos acompañan, especialmente a Luz Marina, quien cada vez que la convocamos siempre acepta con gustosa, y así que muy agradecido por todo el trabajo, por todo su Kimun Lamien que nos aporta, y por cierto, en representación del equipo Morín, ¿no? del área de comunicaciones. Así que bueno, simplemente eso, esperamos que puedan sumarse a nuestra plataforma. Hay muchos trabajos que pueden ver, son completamente gratuitos y van a estar todo el fin de semana. Así que les agradecemos y esperamos que puedan disfrutar y apoyarnos en este hermoso proceso que cada año realizamos. Así que Chaltumay Lamian. Felei Lamien, Chayel tu tami zungu Lamien Janet, como hay mental Kimun, Chayel tu café y piaín. Agradecer a cada uno de ustedes que han hecho posible, ¿cierto?, este sexto festival de Fiwalmapu. Y desde el 25 de enero nos han acompañado en las diferentes conversaciones con las películas, ¿cierto?, para llegar a esta noche, a este PUN. Hay más de 51 películas donde ustedes podrán seguir viendo, entre cortos y largos, ¿cierto? Lo podrán seguir revisando en las páginas de Fiwalmapu. Así que están todos invitados y, por supuesto, también agradecer
esta noche es de agradecimiento a todas las personas que están detrás, ¿cierto? Apoyando, acompañando a este equipo, a nuestras familias, a nuestras amistades que nos acompañan, a nuestros hijos, ¿cierto? Que dejamos también de lado para estar acá. Hay un esfuerzo, hay un compromiso también para que en estos espacios que son locales, ¿verdad? Podamos seguir apoyando y por supuesto, de jóvenes de Kimón, de Kimón, de experiencia, como la Lamien Llanes, ¿cierto? Y todo un equipo de jóvenes que está acá acompañando, así que le agradecemos. Desde el corazón, Figualmapu les dice, agradecido desde el Piuque, y también por la hermandad entre pueblos originarios que aquí en este sexto festival se ha visto reflejado. Chayelto Pulamien, Mañumeín, Tamón Compantu el Tefachi Kzaumu, Tefachi Sungu, Figualmapu Piñelú. Felei Lamien Morín, Aboleita Inzungu. Kumezungu, Lamien, como dice bien la Lamien, es un momento de agradecimiento y también de memoria. El ejercicio de la memoria es constante y queremos recordar a quienes se han ido en este año, el año anterior también. Son tiempos difíciles. Queremos recordar también a las personas que han trabajado desde las comunicaciones, a Lamien Rolando Alberto Millante, allá desde la Fuchaguaría de Santiago. Y acá, hace muy poco, recibimos la noticia de que Manuel Gueda, un güenoy que ha trabajado fuertemente desde lo audiovisual acá al sur, ha partido también, así que un fuerte cariño, abrazo a la familia y agradecerles porque, bueno, de alguna manera adaptarnos a la metodología virtual nos ha también abierto camino, un grupo bastante particular del que hacemos uso también para poder estrechar con otros territorios, poder alcanzar también en otros espacios donde no estábamos siendo... no habíamos llegado con estos materiales y en ese sentido también dejarles a ustedes la tarea, porque el boca en boca es muy efectivo también a la hora de poder aconsejarnos desde el piuque, desde el corazón, contar qué es lo que han visto en Figualmapu, contar que hasta el domingo vamos a poder seguir viendo estas películas, darle un descanso a todas esas plataformas que nos muestran una y otra vez la misma historia, así que podemos ver cosas que son de verdad maravillosas y alegrarnos porque cada vez son más los pueblos que desde sus propias narrativas, desde sus propios tiempos, desde sus propias emociones nos están transmitiendo lo que es la inmensidad de los pueblos originarios. Así que eso, Rume Mañum, Lamien también me sumo a las palabras de Janet, es un tremendo honor para mí compartir este espacio con usted, también aprender desde su Rakizuam, desde lo que usted conoce también en su familia, su love, todo eso viene con usted aquí, así que se lo agradecemos profundamente. Rume Mañum, Pulamien, nos estamos viendo. Peucayal Pulamien. Peucayal. Encontrarme con el enemigo, oh, huerquien de sangre eterna, huerquien que no tiene clima ni senda. Yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Para ver las películas del sexto Figualmapu desde cualquier parte del mundo, primero debes registrarte gratis en festhome.tv. Luego debes ingresar a figualmapu.cl/online, hacer clic en la película que quieres ver y listo.